Vidas de Santos Podcast por FSM Radio. Santa Teresa de Jesús, escrito por el Padre Ángel Peña, parte 30. 3. La confesión. Se confesaba frecuentemente para tener el alma lo más posible para acercarse dignamente a recibir a Jesús Eucaristía. El Padre Pedro de la Purificación escribió por mandato del Superior General el 2 de febrero de 1602 una relación sobre la Madre Teresa en la que dice: era muy particular la devoción que tenía al Santísimo Sacramento del altar y al de la confesión, y así procuraba de comulgar muy a menudo, y cuando no podía comulgar, había de confesar por no perder aquella ganancia que Dios le daba por medio de los sacramentos. Y así me movía a particular devoción darle el Santísimo Sacramento o confesarla, por ver el espíritu y devoción con que lo hacía. Y un día que no había comodidad para comulgar por estar en casa de un seglar, me pidió que la confesase, y yo le respondí: Jesús, Madre, no me mate, que no sé qué quiere confesar, pues hemos de andar revolviendo los pucheritos que hacía cuando niña para hallar materia que absolver. No la quiero confesar. Ella, con semblante grave y humilde, me respondió: no sea, Padre mío, avariento de las riquezas ajenas. Y pues Dios nos comunica particular gracia en sus sacramentos por medio de vuestras señorías reverendísimas, que son sus ministerios, y no dan de su casa nada, no me niegue tanto bien, pues no pierde nada, sino que antes gana perdonando pecados y administrando dignamente tan santo sacramento. Sor Isabel de Santo Domingo declaró en el Proceso de Ávila de 1610: sabe que era tanto el cuidado que tenía en prepararse para recibir el Santísimo Sacramento, que no contentándose del examen que hacía de su conciencia, solía preguntar a esta declarante y a otras de sus religiosas si acaso habían visto en ella alguna cosa que fuese culpa o imperfección para confesarla primero que comulgase y hacer penitencia de ello. Algo para ella muy importante era que en sus conventos hubiera buenos confesores, pues de ellos podía depender mucho el progreso espiritual de sus religiosas. 4. El Niño Jesús. Santa Teresa amaba mucho al Niño Jesús y lo besaba y abrazaba a través de sus imágenes. En 1508, al visitar el desierto de Roda, los padres carmelitas descalzos le regalaron una imagen del Niño Jesús como recuerdo. En San José de Ávila guardan las religiosas la imagen del Niño del Mayorazgo, que preside las tomas de hábito, velo, renovación de votos y las procesiones de la comunidad en los días de Navidad. Las hermanas de Sevilla conservan y veneran el Niño Perdido, que es el que acompañó a la santa en algunas correrías. También tiene una preciosa escultura de él el Quitito, debido a que Sor Teresita, su sobrina, la llevó al Carmelo, cuando en 1575 llegó de Quito. Las de Toledo conservan y veneran el niño el Lloroncito. Sor Ana de San Agustín nos habla del niño llamado el Fundador de Villanueva de la Jara. Nos dice: habiendo llegado a esta villa de la Jara a hacer la fundación, se fueron a apear a la iglesia de esta villa, desde donde las trajeron en procesión a esta casa, donde el presidente tiene convento, y que viniendo en procesión vio una de las monjas como en medio del Santísimo Sacramento y de la Madre Teresa de Jesús que venía detrás, iba un niño hablando a la Madre Teresa de Jesús, y que le pareció a la dicha monja que se parecía a un niño Jesús que el prior del convento, donde habían posado, les había dado. Y que preguntándole esta testigo a la Madre Teresa de Jesús lo que la monja le dijo había visto, le dijo: hija, yo os mando en virtud de santa obediencia, no lo digáis a nadie, ni esta testigo lo ha dicho hasta este momento, que compelida con el juramento, lo dice. Y cuando la casa tuviere alguna necesidad, acudiese al Niño Jesús que nos dieron los frailes del Socorro, que él nos la remediará y proveerá. Y así después de fundada la casa, y habiéndose ido la Madre Teresa de Jesús, quedándonos en este convento esta testigo y otras monjas, esta testigo quedó por portera, nombrada por la Madre Teresa, y usó el oficio en 9 años, poco más o menos, y que el Niño Jesús que le dieron en el monasterio del Socorro, esta testigo lo puso en la portería, y de allí en adelante le llamaron el Fundador.
Era tanto su amor al niño Jesús que en Navidad quería que todos le manifestaran su amor. Según Sor Isabel Bautista, solemnizaba mucho la fiesta de Navidad y hacía en ella una profesión por los dormitorios con la imagen de Nuestra Señora y de San José, de quien era devotísima, y enseñaba a las antiguas sus coplitas. Y en otras decía y alentaba con esta coplita a sus religiosas: no dormáis, hermanas, mirad que viene la que a Dios por hijo tiene. Y con esta devoción y alegría iba a todas pidiendo posada para el niño y para la madre y para el esposo San José. Y asimismo sabe, por habérselo contado una monja fidedigna, que, estando nuestra Santa Madre en el convento de Malagón, la noche de Navidad, no haciendo la priora a esta procesión, que la santa hacía siempre, con mucho espíritu, lo sintió. La Virgen María. Después de la Santísima Trinidad y de Jesús, la Virgen María ocupaba el lugar principal. Ella nos refiere varios casos en los que se le apareció y la ayudó como buena madre. Su amor fue creciendo desde que, cuando tenía 12 años, se consagró a ella. Nos dice: acuérdome que, cuando murió mi madre, quedé yo de edad de 12 años, poco menos. Como yo comencé a entender lo que había perdido, afligida fui a una imagen de Nuestra Señora y supliqué la fuese mi madre, con muchas lágrimas, que me ha valido, porque conocidamente he hallado a esta Virgen soberana en cuanto me he encomendado a ella, y, en fin, me ha tornado así. En mayo o junio de 1561, estando en la capilla del Santísimo Cristo de la iglesia de Santo Tomás de los Padres Dominicos de Ávila, vio a María en todo su esplendor. Escribe: estaba considerando los muchos pecados que en tiempos pasados había en aquella casa confesado, y cosas de mi ruin vida. Vínome un arrobamiento tan grande que casi me sacó de mí. Sentéme, y aún paréceme que no me pude ver alzar la elevación, ni oír misa, que después quedé con escrúpulo de esto. Parecióme, estando así, que me veía vestir una ropa de mucha blancura y claridad. Al principio no veía quién me la vestía. Después vi a Nuestra Señora hacia el lado derecho y a mi padre San José al izquierdo, que me vestían aquella ropa. Dióseme a entender que estaba yo limpia de mis pecados. Acabada de vestir, y yo con grandísimo deleite y gloria, luego me pareció asirme de las manos Nuestra Señora. Díjome que le daba mucho contento el servir al glorioso San José, que creyese que lo que pretendía del monasterio se haría, y en él se serviría mucho el Señor y ellos dos. Que no temiese habría quiebra en esto jamás, aunque la obediencia que daba no fuese a mi gusto, porque ellos nos guardarían, y que ya su hijo nos había prometido andar con nosotras, que para señal que sería esto verdad, me daba aquella joya. Parecíame haber echado al cuello un collar de oro muy hermoso, ha sido una cruz a él de mucho valor. Este oro y piedras es tan diferente de lo de acá, que no tiene comparación, porque es su hermosura muy diferente de lo que podemos acá imaginar, que no alcanza el entendimiento a entender de qué era la ropa, ni cómo imaginar el blanco que el Señor quiere que se represente, que parece todo lo de acá como un dibujo de tizne, a manera de decir. Era grandísima la hermosura que había en Nuestra Señora, aunque por figuras no determiné ninguna particular, sino toda junta la hechura del rostro, vestida de blanco con grandísimo resplandor, no que deslumbra, sino suave. Al glorioso San José no vi tan claro, aunque bien vi que estaba allí, como las visiones que he dicho, que no se ven. Parecíame Nuestra Señora muy niña. Un día de la Asunción de la Reina de los Ángeles y Señora nuestra, me quiso el Señor hacer esta merced, que en un arrobamiento se me presentó su subida al cielo, y la alegría y solemnidad con que fue recibida, y el lugar a donde está. Decir cómo fue esto, yo no sabría. Fue grandísima la gloria que mi espíritu tuvo de ver tanta gloria. Quedé con grandes efectos, y aprovechóme para desear más pasar grandes trabajos, y quedóme gran deseo de servir a esta señora, pues tanto mereció. Otra vez, estando todas en el coro en oración, después de completas, vi a Nuestra Señora con grandísima gloria, con manto blanco, y debajo de él parecía ampararnos a todas. Entendí cuán alto grado de gloria daría el Señor a las de esta casa. Era muy devota de rezar el rosario Nuestra Señora desde que era muy niña, y en el último de su vida, algunos años antes de que Dios la llevase, sabe esta declarante,
su sobrina Teresa de Jesús, como testigo de vista, que por enfermedad que tuviese ni ocupaciones, que no dejara por ninguna cosa de rezarlo y buscar tiempo para esto, aunque fuese a las 12 o a la 1 de la noche, antes que diese ningún sueño a su santo cuerpo. Una vez, teniendo yo la cruz en la mano que la traía en un rosario, me la tomó el Señor en la suya y, cuando me la tornó a dar, era de 4 piedras grandes muy más preciosas que diamantes sin comparación. Tenía las 5 llagas de muy linda hechura. Díjome que así la vería de aquí adelante, y así me acaecía, que no veía la madera de qué era, sino estas piedras, mas no lo veía nadie, sino yo. 6. San José. Después de la Virgen María, San José fue su santo favorito. A casi todos los conventos que fundó les puso el nombre de San José. A San José le atribuyó su curación, cuando estaba dada ya por muerta. Era para ella como su amigo y confidente. En el convento de la Encarnación de Ávila hay una imagen de San José, llamado el Parlero, porque, siendo ella la priora de este convento entre los años de 1571 y 1574, San José le parlaba, de lo que hacían las monjas. Un día, después de haber fallecido su hermano Lorenzo, le dijo a su sobrino Francisco, hijo de Lorenzo, que al ir a comulgar había visto que venía alumbrando el Santísimo Sacramento el bendito San José de una parte y Lorenzo de Cepeda, su hermano, de la otra. Sorana de Jesús Lovera cuenta en el proceso una aparición de San José en estos términos. Yendo a fundar el convento de Beas 22 años ha, y aún más, llegábamos a la postrera jornada en Sierra Morena, y perdieron los carreteros el camino, de manera que no sabían por dónde iban. Y nuestra Madre Teresa de Jesús comenzónos a mandar a 8 monjas que con ella íbamos, pidiésemos a Dios y a nuestro Padre San José nos encaminase, porque decían los carreteros que íbamos perdidas, y que no hallaban remedio de salir de unos riscos altísimos por donde íbamos. Y al tiempo que la santa nos mandó lo dicho, comenzó desde una hondura muy honda, que con harta dificultad se veía desde lo alto de aquellos riscos en que estábamos, a dar grandes voces un hombre que en la voz parecía anciano, diciendo: «Deteneos, deteneos, que vais perdidos, y os despeñaréis, si pasáis de ahí». A estas voces paramos, y los sacerdotes y personas seglares que iban con nosotras comenzaron a escuchar y preguntar: «Padre, pues ¿qué remedio tendremos para remediarnos y salir del estrecho en que estamos?» Él le respondió que echasen hacia una parte, que vimos todos que milagrosamente habían podido atravesar por allí los carros. Como se vio este milagro tan notable, quisieron algunos ir a buscar al que nos había avisado, y mientras ellos estaban allá, díjonos la madre con mucha devoción y lágrimas: «No sé para qué los dejamos ir, que era mi padre San José, y no le han de hallar». Y así fue como volvieron diciendo no habían podido hallar rastro de él, aunque habían llegado a la hondura de donde sonó la voz. Desde este punto fue tanta la ligereza y consuelo con que caminamos, que los mismos carreteros decían, y aún algunas veces con juramento, que aquellas mulas no andaban, sino que volaban, y que, si un paso más dieran de donde los detuvieron, nos hiciéramos pedazos. Y esta ligereza de las mulas fue de manera que, habiendo aquel día sacado del pueblo de donde salimos bestias y hombres para pasar el río de Guadalimar fuera de los carros, en llegando a él nos hallamos de la otra parte sin haber tenido lugar de salir de los carros ni podernos menear. Y así se espantaron los más principales del pueblo de Beas que nos salieron a recibir, de ver la gran jornada que aquel día se había podido andar, y les fue ocasión de tomar más devoción con la madre y su religión. Veamos lo que ella misma nos dice sobre su devoción al Santo Patriarca. Tomé por abogado y señor al glorioso San José, y encoméndeme mucho a él. Vi claro que así de esta necesidad, como de otras mayores de honra y pérdida de alma, este Padre y Señor mío me sacó con más bien del que yo le sabía pedir. No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo. De los peligros que me ha librado, así de cuerpo como de alma, que a otros santos parece les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad. Este glorioso santo tengo experiencia que socorre en todas,
y que quiere el Señor darnos a entender que así como le fue sujeto en la tierra, así en el cielo hace cuanto le pide. Querría yo persuadir a todos que fuesen devotos de este religioso santo por la gran experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios. No he conocido persona que de veras le sea devota y le haga particulares servicios que no la vea más aprovechada en la virtud. Si fuera persona que tuviera autoridad de escribir, de buena gana me alegrara en decir muy por menudo las mercedes que ha hecho este glorioso santo a mí y a otras personas. Solo pido por amor de Dios que lo pruebe quien no me creyere, y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle devoción. Quien no hallare maestro que le enseñe oración, tome este glorioso santo por maestro y no errará de camino. Él hizo que pudiese levantarme y andar y no estar tullida. Una vez, estando en una necesidad que no sabía qué me hacer ni con qué pagar unos oficiales, me apareció San José, mi verdadero Padre y Señor, y me dio a entender que no faltarían, que los concertase, y así lo hice sin ninguna blanca. Y el Señor, por maneras que espantaban a los que lo oían, me proveyó. Por eso, recomendaba encarecidamente a cada una de sus monjas. Aunque usted tenga muchos santos por abogados, séalo en particular de San José, que alcanza mucho a Dios. Y les decía, hijas, sean devotas de San José, que puede mucho. Es interesante notar que de los 15 conventos que Santa Teresa fundó por sí misma, a 12 de ellos les puso el nombre de San José, y los otros 2, Caravaca y Granada, que fundaron Sorana de San Alberto y Sorana de Jesús Lovera, respectivamente, por orden de la madre, también tuvieron el nombre de San José.